Hola, soy Néstor y en estos vídeos vamos a hacer el temario de una forma muy reducida y enfocado principalmente a las preguntas de examen. Empezamos. Navegación, teoría. Tiene 5 preguntas en examen, pero no son eliminatorias. Eje de la Tierra. El eje de la Tierra es el eje sobre el cual la Tierra hace el giro de rotación. Ecuador. El ecuador es el único círculo máximo terrestre perpendicular al eje de la Tierra. A la hora de situarnos, uno de los datos que nos van a pedir va a ser la latitud. ¿Y qué es al fin y al cabo la latitud? Bueno, luego veremos definición técnica para el examen, pero al fin y al cabo la latitud es altura en la que nos encontramos respecto al ecuador. Por lo tanto, el paralelo origen de las latitudes será el ecuador. Y si me preguntan el valor de la latitud sobre el ecuador, la respuesta será 0. Y empezaremos a contar 0, 1, 2, 3, 4 hacia el norte y 0, 1, 2, 3, 4 hacia el sur. Meridianos. Meridianos son círculos máximos que pasan por los polos. Paralelos. Los paralelos son paralelos al ecuador. O lo que es lo mismo, dicho de otra manera, círculos menores perpendiculares al eje de la Tierra. Primer meridiano, meridiano cero, meridiano de Greenwich. Al igual que entre todos los paralelos había que elegir uno para que fuera el cero, en este caso para la latitud, entre todos los meridianos había que elegir uno, en este caso, para que fuera origen de la longitud. ¿Qué es al fin y al cabo la longitud? Aunque luego veremos definición técnica. Lo que nos separamos hacia el este o hacia el oeste de ese primer meridiano, meridiano cero o meridiano de Greenwich. Meridiano del lugar. Meridiano del lugar precisamente es el que pasa por nuestra situación, o lo que es lo mismo, por el observador. Círculo máximo que pasa por los polos o al mismo tiempo por nuestra situación. Latitud y longitud. La latitud sería el ángulo este que tenemos pintado aquí en azulito. Arco de meridiano, porque al fin y al cabo lo medimos sobre un meridiano contado desde el ecuador al observador. Como estamos trabajando con un ángulo, es como si en el centro de la Tierra estuviera el ángulo y el cero sobre el ecuador. El valor máximo de latitudes que podemos encontrar en una carta serían los 90 grados norte, 90 grados sur. Longitud sería el arco que tenemos pintado aquí en caqui. Arco de ecuador comprendido entre el meridiano cero y el meridiano del lugar. En este caso, valor máximo de longitudes serían los 180 grados al este, 180 grados al oeste. Beriles o líneas isobáticas. Los beriles o líneas isobáticas, que son estas líneas que estoy marcando ahora, por ejemplo, esto sería el de los 50 metros, este el de los 100, son líneas que unen puntos de igual profundidad. Signos de la carta. Os he puesto aquí una muestra de los signos que han salido en examen. En el apartado de descargas del campus la tenéis como dibujos, examen, navegación, teoría. Fondo de piedra, 29 metros. 5,2 de cascajo. Granja marina, naufragio peligroso, naufragio con profundidad mínima reconocida, naufragio siempre visible, luz flotante principal, el beril, un ancla tachada, prohibido fondear, un pez tachado, prohibido pescar, el símbolo de la torre, la costa pedregosa, la playa y costa escarpada acantilado. Diferentes tipos de carta. Por un lado tendríamos las cartas de punto menor, y las cartas de punto menor lo que hacen es abarcar una gran extensión terrestre. Las únicas cartas que os entran a vosotros por programa que abarcan una gran extensión terrestre de punto menor son las cartas generales. Cartas de punto mayor. Las cartas de punto mayor precisamente son las que abarcan poca extensión terrestre. Por ejemplo, nuestra carta de examen, la carta del Estrecho de Gibraltar, es una carta de navegación costera o
de punto mayor. Se utiliza cuando navegamos con costa a la vista. Por otro lado, tendríamos el cartucho. A veces, en las cartas náuticas, si salen varios puertos y fondeaderos, aprovechando el dorso de la carta o incluso zonas de tierra de la carta, te hacen una ampliación de los puntos de interés, como pueden ser puertos o fondeaderos. Y a eso se le llama cartucho, representación a otra escala de un fondeadero o puerto sobre la propia carta, cartucho. Publicaciones. El derrotero. El derrotero te da información de costa, principalmente de los puertos y fondeaderos. Y entre la información que nos da un estudio meteorológico local con vientos predominantes, aparte de todo tipo de información técnica del puerto. Las guías náuticas es lo mismo que el derrotero, pero más pensado para la navegación de recreo. Me da la misma información de una forma más sencilla de entender y me da otro tipo de información a nivel turístico que el derrotero no me da. De todas maneras, el profesional es el derrotero, por lo tanto, el que me van a preguntar en examen es el derrotero. Y el libro de faros y señales de niebla. El libro de faros y señales de niebla es donde se comprueban las características de los faros, farolas de entrada a puerto. Hoy en día ya no se utiliza tanto con los GPS, pero antes de existir los GPS, cuando tú llegabas a tu destino, siempre ibas buscando el faro más cercano para comprobar que estabas llegando a tu puerto. Mirabas en el libro de faros, el faro que estabas buscando, te ponían los destellos, que como veremos luego se llama fase, y en el tiempo en el que se repite la fase, como veremos luego se llama periodo, y cuando llegaba simplemente miraba los faros, contaba los destellos, el tiempo en el que se repetía y comprobaba en el libro de faros y señales de niebla si era correcto. Milla. Una milla es 1 minuto de círculo máximo terrestre. En metros serían 1852 metros. Y el nudo sería 1 milla por hora. Para medir distancias y velocidades se puede utilizar la corredera. La corredera básicamente es un cuentavueltas. Lo instalábamos en el casco, hay que atravesar el casco. Justo en el extremo que quedaba fuera había unas palas y con la corriente del agua iba girando y de esa manera se calculaba velocidades y distancias navegadas. Esta corredera de entrada no era muy exacta, tenía lo que se llamaba el coeficiente de corredera. Y todos los resultados de tu corredera, si querías saber realmente la distancia o a la velocidad a la que estabas navegando, tenías que multiplicarlo por su coeficiente de corredera. Coeficiente de corredera que se saca recorriendo una distancia que sabemos realmente la distancia recorrida, mirando la distancia marcada por la corredera, distancia real dividido entre distancia corredera, eso era el coeficiente de corredera. Al partir de ahí, las distancias y velocidades que marcaba mi corredera, si quería saber exactamente qué velocidad o distancia había navegado, teníamos que multiplicarlo por el coeficiente de corredera. Sonda. La sonda es el aparato que utilizamos para medir la profundidad. El sistema es parecido al de la corredera, también llevamos un aparato que atraviesa el casco y que envía ecos, y esa es la profundidad que me va a dar la corredera, de quilla al fondo. Hay que tener en cuenta principalmente en los veleros que la orza, timón, no está contado. El ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético es la declinación magnética. El ángulo entre el norte magnético y el norte de aguja es el desvío. Y el ángulo entre el norte verdadero y el norte de aguja es la corrección total. Fijémonos en la declinación magnética, el cálculo de declinación magnética que tenemos en pantalla. Aquí me están diciendo que la declinación magnética en el año 2005 en esta zona era de 3 grados 20 minutos al oeste, o lo que es lo mismo, negativos.
y que cada año que ha pasado a partir del 2005, por ejemplo, si calculamos para el 2020, esos 15 años, habrá variado 6 minutos al este cada año. Si multiplicamos los 6 minutos por los 15 años del 2005 al 2020, en total habrá variado su posición 90 minutos al este. 90 minutos, que es lo mismo que un grado, 60 minutos, 30 minutos. Si yo a los 3 grados 20 minutos al oeste que había en el 2005 le resto el grado 30 minutos este, ¿por qué se lo restamos si un grado 30 minutos es positivo? Porque le estamos sumando a un negativo. Eso significa que el norte magnético cada año está un poquito más cerca del norte verdadero. De ahí que el cálculo final sea una resta. En el año 2020, por lo tanto, tendríamos un grado 50 minutos al oeste. Y si esto fuera para la carta náutica, aplicaríamos de declinación magnética menos 2 grados. Pero a veces, en el apartado teórico, cuando redondean, cuando tenga ese grado 50 minutos, me lo hacen redondear a la décima. ¿Y cómo redondeamos a la décima? Bueno, el grado se quedaría, un grado, y los minutos, para pasar de minutos a décimas, los tendríamos que dividir entre 6. Si dividimos 50 entre 6 da 8,3, nos quedaríamos con las 8 décimas. Esto sería 1,8 grados oeste, o lo que es lo mismo, menos 1,8 grados. El desvío. El desvío se comprueba a través de la tablilla de desvíos, donde me vienen los rumbos de 15 en 15 grados y al lado el desvío que se corresponde. Miraríamos el rumbo que nos toca hacer y comprobaríamos el desvío a aplicar. Eso significa que el desvío varía con el rumbo. Si a mí me preguntan qué magnetismo es aquel que varía con el rumbo, la respuesta sería el desvío. Y si me preguntan qué magnetismo es aquel que no varía cuando vamos navegando sobre un paralelo, para navegar siempre sobre un paralelo, sobre el mismo paralelo, tenemos que llevar siempre el mismo rumbo, o 90 o 270. Voy al rumbo este o voy al rumbo oeste. Si no fuera estos rumbos, iríamos cambiando de paralelo. Eso significa que para ir siempre sobre el mismo paralelo no variamos rumbo, el magnetismo que no variaría sería el desvío. Rumbo. Tenemos el rumbo circular, que es con el que se suele trabajar, que empieza en el norte en 0 y siempre en sentido horario vuelve a terminar en el norte dividiéndolo en 360 grados. Por otro lado estaría el rumbo cuadrantal. ¿Qué característica tiene el rumbo cuadrantal? El rumbo cuadrantal parte del norte, pero también parte del sur. Y van hacia el este y hacia el oeste. Primer cuadrante, el que nunca sale en examen. ¿Por qué? Porque si yo parto del norte y voy 32 grados al este, esto sería un rumbo cuadrantal. Primero me dice dónde parte, norte, después los grados y por último hacia dónde va. En circular, si yo parto del norte y recorro 32 grados hacia el este, sería el rumbo 32. Este cuadrante coincide. Segundo cuadrante, parte del sur y va hacia el este. Sur 30 grados este. He partido del sur y voy 30 grados hacia el este. En definitiva, vamos en sentido antihorario, vamos hacia atrás. Y el sur era 180. En este caso, a 180 le tendremos que restar los grados que me den. En este caso, 30. Por lo tanto, el circular, 150. Tercer cuadrante. Sur 43 grados oeste. Parto del sur y voy hacia el oeste. Volvemos a ir en sentido horario. En este caso, sur es 180 más 43. Sería el rumbo 223. Y cuarto y último cuadrante. Norte 57 oeste. Parto del norte y voy 57 hacia el oeste. Vamos en antihorario, vamos hacia atrás. Por lo tanto, al norte, que cuando voy en positivo es 0, pero cuando voy en negativo sería
360. Pues 360 menos 57 sería el 303. Oposición. Oposición, os recuerdo que era que me encontraba en la línea que unía dos puntos. Enfilación, tenemos alguna pregunta más. Significa, yo estoy fuera y tengo los dos puntos delante mío alineados el uno con el otro, pero visualmente es la referencia más exacta que hay. Y eso aparece mucho en examen. ¿Qué referencia visual es la más exacta? Sin duda alguna, la enfilación. Demoras, ángulo entre el norte y la visual del objeto. Y como parte del norte nos pasa lo mismo que con los rumbos. Si parte del norte verdadero es demora verdadera, si parte del norte magnético es demora magnética y si parte del norte de aguja es demora de aguja. Marcación era ángulo, en este caso desde la proa a la visual del objeto. Por eso teníamos marcaciones a babor y teníamos marcaciones a estribor. Periodo. El periodo, hemos hablado de él hace un ratito, es el tiempo en el que se repite una secuencia de luz de un faro. Y la fase, los diferentes destellos que se dan en un periodo. Por ejemplo, si un faro hace 2 destellos cada 12 segundos, el periodo serían los 12 segundos. Y los 2 destellos, la fase. Una luz isofase. Una luz isofase es una luz que tiene el mismo tiempo de luz que de oscuridad. Por ejemplo, un segundo encendida, un segundo apagada. Un segundo encendida, un segundo apagada. Vamos a identificar los datos que nos dan en las cartas náuticas sobre los faros. Si nos fijamos en este primer caso, lo primero sería flash, o lo que es lo mismo, este faro hace un destello. Se repite cada 5 segundos, el color es blanco, el faro está a una altura de 12 metros respecto al nivel del mar. Insisto, M minúscula son metros, por lo tanto esto sería altura del faro respecto al nivel del mar. Y el último 10, M mayúscula, millas. Eso sería el alcance del faro. El flash sería la fase, los 5 segundos sería el periodo, el W es el color, blanco, la M minúscula son metros, por lo tanto esos metros de altura del faro respecto al nivel del mar, y la M mayúscula serían millas, eso sería alcance del faro. Si nos fijamos en el segundo, la fase sería, en este caso, 3 más 2, color blanco, cada 20 segundos el periodo, 25 metros de altura el faro respecto al nivel del mar y un alcance de 18 millas. Y el último, fijaros, el último en vez de flash me hace ocultaciones. Esto sería un faro que funciona al revés, que lo que está es encendido y hace los destellos a base de ocultaciones, apagándose. Pero de todas maneras, ocultaciones 2, eso sería la fase. Este faro tiene 3 colores, blanco, rojo y verde. El periodo son los 11 segundos, la altura del faro 28 metros respecto al nivel del mar, y si me preguntaran el alcance de este faro sería 22, 15, 14. Todos los datos que tenga antes de la M mayúscula. Tiene 3 colores, por eso tiene 3 alcances. Las mareas. Ya veremos en el apartado de navegación, carta, cómo se desarrolla un ejercicio de mareas. En el apartado teórico, ¿qué es la causa principal de las mareas? La atracción de la luna. ¿Qué es una pleamar? Pleamar es el punto de máxima ascensión y bajamar de máximo descenso. ¿Cómo afecta la presión atmosférica a las mareas? Pues cuando la presión atmosférica, que es el peso del aire, es baja, quiere decir que el aire pesa menos. Eso hace subir la marea. Presión baja hace subir la marea. La presión alta es más densa, pesa más, el agua tiene más peso encima, por lo tanto, en este caso lo que hace las presiones altas es bajar la marea. Abatimiento y deriva. Al fin y al cabo, abatimiento y deriva son prácticamente lo mismo. Cuando hace viento o corriente fuerte lateral, aunque la proa de mi barco esté apuntando en una dirección, yo realmente sobre la superficie voy a ir haciendo otro rumbo. Pues cuando eso lo genera el viento, se llama abatimiento. Y cuando el mismo desplazamiento, en vez de provocarlo el viento, lo provoca la corriente, se le llama deriva.
desplazamiento producido por el viento, abatimiento, desplazamiento producido por la corriente, deriva. Y al rumbo al que me iría moviendo realmente, aunque mi proa fuera apuntando en otra dirección, cuando es por viento se llama rumbo de superficie y cuando es por corriente se llama rumbo efectivo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes temas.